En este video vamos a ver ahora el ejercicio bajo la metodología de carga máxima. Como les explicaba en la parte teórica, existen tres metodologías de cálculo: la gráfica, la analítica y la metodología por carga máxima. En este ejercicio vamos a ver los paso a paso de los cálculos manuales para poder calcular la presión de estallido, colapso y por tensión de un aparejo de producción. Esta metodología es prácticamente, yo la puedo llamar como de iniciación para antes de poder ingresar a hacer análisis en software especializado. Los software especializados o las aplicaciones especializadas de diseño de tubulares toman en cuenta muchos factores, toman en cuenta muchas variables: temperaturas, presión de poro, gradiente de fractura, trayectoria, fluido. Entonces, un sinfín que usan ellos en sus algoritmos para hacer los cálculos tanto de presiones internas, de colapso, biaxiales, triaxiales, incluso hasta la von Mises, para poder hacer los diseños de tubulares de producción y de revestidores. En esta lámina pueden ver que se tiene la distribución de tubulares, se tiene el estado mecánico del pozo. Me gusta hacerlo gráfico porque es la manera de poder visualizar bien qué es lo que se quiere para el pozo, de qué estamos hablando, cuántas etapas tiene, cuántas TR tiene, qué TR son, tamaño de agujero, fluidos que se usaron en el pozo, porque son información clave que se debe tener al momento de hacer un diseño en este caso, de tuberías de producción. En los software especializados piden toda esa información y debemos tenerla clara, porque algunos pues hacen cálculos de presiones y de temperatura en los anulares, movimientos cabezales, eh, ya cargas eh, digamos, que se deben evaluar en diferentes escenarios. Entonces, bueno, esta información es buena que se tenga. Así no la vayamos a usar al 100% para este ejercicio, pero es clave para hacer el diseño o el programa en este caso del pozo. ¿Okay? Este pozo tiene un cabezal de 10, 3, 4, 5000 por 7, 10000. Bien. La tubería revestidora tiene una tensión del 70% de su peso libre en cuña. El traslape de 100 metros con respecto a la TR intermedia de 10 3 cuartos, hablando de la cementación. La etapa de 8 3 cuartos se perforó con un fluido de 1,6 y la de 10 3 cuartos con un fluido de 1,3. La profundidad de los intervalos a probar está a 4450 y la profundidad total, en este caso la API, no la APT porque la API es adentro, la APT es 4500 metros. ¿Okay? ¿Qué se nos está solicitando? Se nos solicita, basado en la información que generó el ingeniero de productividad, el ingeniero de producción, el ingeniero de optimización, que realicemos un diseño por medio de la metodología de cargas máximas de un aparejo combinado de 2 7 octavos por 2 3 octavos. Debemos considerar la mejor opción técnica. El empacador va a estar anclado a 70 metros por encima del intervalo a probar o de interés. El aparejo va a ser introducido bajo un seno de agua dulce de densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso quiere decir que se va a desplazar el fluido de perforación de 1,6 por el agua dulce de 1. ¿Okay? Se estima que la presión de fractura es de 801 kilos, aproximadamente 11.390 psi, y debemos presentar las gráficas de diseño, ¿verdad? Para los factores de seguridad de 1,125 para el colapso, de 1,25 para presión interna, y para la tensión nos piden una sensibilidad de 1,8 1,4. Yo anteriormente en la parte teórica había dicho 1,25 para el colapso y 1,125. Creo que lo dije al revés, bueno, aquí está un poquito más claro. A veces,
Es la manera pues, de ordenar las ideas, pero bueno, nos están pidiendo que para el colapso 1.125, presión interna 1.25 y para la tensión hagamos sensibilidades de 1.8 a 1.4. En este caso vamos a usar la opción técnica más favorable para el pozo. Siempre debemos pensar, cuando hagamos el diseño, pensar en hacerlo lo más, digamos, primero lo más crítico posible y luego que estas estas opciones sean las correctas y las que nos generen menos costo y mayor, en este caso, rentabilidad, pues en el sentido que el fluido que vamos a recuperar, el aceite que vamos a recuperar de ese pozo. Bien, ok. Como dato del ejercicio, también normalmente suelo colocar la trayectoria del pozo, identificar qué tipo de trayectoria, en este caso es una trayectoria vertical. Ahí ven la sección vertical de la trayectoria del pozo. ¿Sí? El gradiente de temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de superficie, tenemos una de fondo, tenemos que identificar qué temperaturas tienen los intervalos, qué temperatura está a la profundidad del total del pozo, para tener idea qué temperaturas vamos a tener. Son ambientes hostiles de presión y temperatura o son presiones y temperaturas normales o manejables que podemos usar en este caso en este pozo. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, en este caso no tenemos datos de H2S y CO2. ¿Okay? O sea que no nos pasaron los datos, pero este ingeniero que va a hacer este diseño aquí, él dice, no, vamos a calcular a qué profundidad puedo usar una tubería resistente a la corrosión. Vámonos a ir por lo que dice la teoría, que es que la presencia del H2S tiene su ataque o se incrementa su ataque alrededor de los 65 grados centígrados. Ya en pozos se han visto hasta 100 grados, ese es el intervalo que normalmente yo les comenté en la parte teórica, 65 a 100. ¿Okay? Para este ejercicio vamos a usar 75 grados, ¿okay? Como temperatura eh, de partida para poder determinar la profundidad de cambio de acero. ¿Okay? Recuerden lo que les comenté en la parte teórica, que una vez que hallemos la profundidad con la temperatura, o en este caso hallemos la temperatura, vamos hasta la línea de temperatura y partiendo de la profundidad, o en este caso de la temperatura hacia la profundidad, vemos a qué profundidad podemos hacer el cambio de acero. Para este ejercicio está dando más o menos aproximadamente 2200 metros. ¿Okay? Esto quiere decir que obtenemos que hasta la profundidad de más o menos 2200 metros debemos colocar tubería de la corrosión. De 0 a 2200 metros consideremos una tubería TRC. Y desde 2200 metros, 2300, 2400, yo les explicaba que yo tomo siempre 200, entre 150 y 200 metros más de tubería resistente a la corrosión para amarrarme el dedo por si hay algún problema. Vamos a colocar una tubería de cualquier grado que soporte pues las cargas a las que va a estar impuesta cuando esté instalada en el pozo. Bien, dicho esto y habiendo ya detectado a qué profundidad va nuestra tubería resistente a la corrosión y a partir de ahí la tubería que cualquier acero nos permita el diseño que esté dentro de los parámetros normales de diseño, vamos a usar hasta 4380. Para iniciar vamos a iniciar con una tubería de 200 octavos, 6.4 libras pie N80 y esta va de superficie a 220 metros. El resto de la tubería va hasta el empacador y está compuesto por una tubería de 2/3 octavos de 4.6 libras pie P110. ¿Y qué procedemos? A calcular el peso en el aire con la fórmula
donde tenemos la longitud del tramo, el peso de la tubería y el factor de convención a pies. Sustituimos esos valores en la fórmula, como la ven allí, tramo 1, tramo 2, y el resultado de esa tubería o de esa combinación de tubería es 79.074 libras. Ahora vamos a calcular la resistencia a la tensión del tubo de 200 octavos 6.4 libras pies en 80 con esta fórmula, donde T es la tensión o fuerza de tracción en libras, D al cuadrado es diámetro externo, D al cuadrado con D minúscula en este caso diámetro interno, el pi cuarto es la área de sección transversal. Sustituimos, donde el YP sería el I sub P sería la resistencia a la tensión, perdón, en este caso sería la cedencia, que multiplicado por pi cuarto por el diámetro externo menos el diámetro interno al cuadrado da 144.962 libras, que al momento de revisarlo en el prontuario de Tanza vemos que para esa tubería 200 octavos 6.4 libras pies N80, la tensión que soporta ese tubo es de 145.000 libras. Eso quiere decir que estamos bien. Es un método que aproxima muy bien los datos a lo que dice el prontuario en este caso para una tubería de 200 octavos. Se hace el mismo procedimiento con la tubería de 3 octavos 4.6 libras pie P110, donde sustituimos los valores y nos da el resultado esperado. En este caso son 143.465.54 libras pie, y en el prontuario lo tenemos 143.000 para una tubería de 2/3 octavos 4.6 libras pie. La resistencia a la tensión para un P110 es 143.000 libras pie. Entonces ya se en cuenta que la tubería, tanto la de 2/3 octavos como de 12 octavos, pues ese es el peso de ese tubular. Entonces ya teniendo la tensión corregida, pero la tensión que nos arrojó para ese tubular o ese aparejo que estamos diseñando, procedemos al cálculo de la tensión corregida para ambas temperaturas. Se van a usar valores de 1.4 a 1.8, sensibilidades. ¿Se pueden hacer sensibilidades en los software comerciales? Pues sí se pueden hacer. Aquí la ventaja es que podemos verlo todo en una lámina. En los software comerciales son un poquito más rígidos. Hay que montar caso por caso para poderlos ver luego, extraer la gráfica y verlo y hacer la comparativa. Tenemos esta fórmula donde es la tensión corregida en libras TC. ¿Okay? 1000 sería el factor X o el de excedencia en este caso. Ahí están las sensibilidades, que son los factores de seguridad, el FS. Sustituimos en la fórmula donde tenemos los 144.962 que nos dio para la tubería de 2/3 octavos entre 1000 entre cada uno de los factores. ¿Okay? Igual hacemos para la P110, hacemos el mismo cálculo. Y la tensión corregida la tenemos en esta tablita, que sería la resultante para cada uno de esos valores. ¿Okay? Está la gráfica que nos generó, y usando un factor de seguridad de 1.8, la tubería solo está a más o menos 1000
1460.8 libras por encima de la carga calculada, que es 79.074 libras. Por otra parte, se debe tener un margen de seguridad del más o menos 40% del peso del aparejo, y en este caso está aproximadamente en 31.629. Para este ejercicio vamos a hacer un cálculo con otra tubería del mismo diámetro, pero con un libraje mayor. Vamos a probar con 8.6 y otro tipo de acero. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a tomar una tubería del mismo diámetro, solo que esta vez vamos a usar 8.6 libras-pie como peso o libraje de la tubería, y un grado de acero TRC 95, ¿okay? Adecuado para los pozos que tengan H2S. En este caso no tenemos la información, hicimos el cálculo a ver más o menos dónde estaba la profundidad, la hallamos a 2200 metros y a partir de ahí hacia abajo otro tipo de acero. Hacemos el mismo procedimiento, sustituimos en la fórmula y nos da que este peso del aire ahora es 94.949, un poquito más. ¿Por qué? Porque acabamos de colocar una tubería de más libraje, de más peso. Calculamos la tensión para esta tubería, la de 8.6, misma fórmula, y nos da que son 235.966 libras. Al compararla con el prontuario de Tanza, ahí están los 236.000 libras para una tubería de 12 octavos, 8.6 libras pies, TRC 95. ¿Okay? Bien. Volvamos a calcular la tensión corregida para ambas temperaturas, usando la misma fórmula. Sustituimos los valores y ahí tenemos la nueva tabla con las sensibilidades de 1.4, 1.6, 1.8 de factores de seguridad. Vamos a la gráfica y nos muestra que en este caso, usando un factor de seguridad de 1.8, la tubería está más o menos a 36.143 libras, ¿okay? Por encima de la carga calculada, que fue de 94.949. Aproximadamente, esto da un 38% de su peso en el aire, es menor del 40%, ¿okay? Y es muy próximo al margen de jalón requerido de 40% del peso del aparejo, y en este caso está aproximadamente a 52.437 libras. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Que podemos ver que tenemos una tubería adecuada y están dentro de los parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia entre el libraje en superficie, que son 131.092 libras con ese factor de seguridad de 1.8, al calculado, que es 94.949 libras. Tenemos una holgura de 36.143, más o menos, y esto quiere decir que cuando recuperemos el aparejo, teniendo ya su tensión calculada al aire, no vamos a tener problemas axiales o que el tubo se nos vaya a partir o a romper debido a que no aguanta o está, en este caso, muy cercano la línea de diseño a la línea de resistencia del tubo. Recuerden que el tubo fue afectado por los factores de diseño de 1.4, 1.6, 1.8, para ver cómo se comportan con esos factores de seguridad de diseño y usar el más crítico. Los diseños siempre se hacen con metodologías o pensando siempre en la criticidad.
Siempre se debe diseñar un pozo, bueno, pensando en lo peor que puede pasar. Entonces, en este caso, para este ejercicio se tomó 1.8 como factor de seguridad para la tensión. Una vez teniendo la tensión, vamos a la presión de colapso. Procedemos a calcular la presión hidrostática que ejerce el fluido por el espacio anular. En este ejemplo es el agua dulce de 1.0 gramos sobre centímetro cúbico a nivel del empacador. Con esta fórmula se va a calcular la presión hidrostática, ¿okay? Donde tenemos la presión hidrostática en el espacio anular y vamos a sustituir, ¿verdad?, en la fórmula, y nos da un resultado que a nivel del empacador hay 6.228 psi de presión hidrostática. O sea, a nivel donde está el empacador, que decía que iba a estar 70 por encima de la zona de interés, ¿no?, a esa profundidad está o conseguimos la presión de 6.228. O sea, a la profundidad de 4.380 tenemos una presión de 6.228. Luego se va a hacer el cálculo de la presión de colapso para la tubería de 12 octavos. Eso hay que hacerlo por parte. Primero un tubo y después el otro tubo. ¿Ok? ¿Y cómo comenzamos? Bueno, debemos primero saber el rango de esbeltez para determinar qué tipo de colapso es, si es sedente, plástico o de transición. Recuerden la teoría, la parte que hablaba yo de los tipos de colapso. Las tablas, cómo se calculan los factores A, B, C, D, E, F. Aquí se hace lo mismo. Aquí vamos a determinar qué rango de esbeltez vamos a usar. Calculamos el espesor de pared, que es diámetro externo menos diámetro interno entre 2. Y nos da que para la tubería de 200 octavos 8.6 libras pie TRC95 es de 0.308 pulgadas. La relación de esbeltez es el diámetro externo entre el espesor de pared. Sustituimos y nos da esa relación de esbeltez, nos da 9.334. ¿Qué debemos hacer? Ir a la tabla de los diferentes tipos de colapso, cedencia, plástico, transición, elástico, y ubicar ese rango calculado en cualquiera de las columnas. ¿Okay? Vamos y entramos por el grado. En este caso usamos C95. Vamos a cedencia y dice que si el rango calculado nos dio por debajo de 12.85, eso quiere decir que la fórmula que vamos a usar es el colapso por cedencia. En este caso nos dio 9.33, y si revisamos el plástico, el de transición y el elástico, vemos que los rangos no corresponden, o no está, ese número calculado no está entre los rangos que corresponden a cada uno de los tipos de colapso. En este caso, el C95, que es igual al TRC95, nos da menor a 285 y es el que vamos a usar para este cálculo, o esta fórmula que vamos a usar para este cálculo es colapso por cedencia. ¿Okay? Colapso por cedencia. Una vez hecho el cálculo de rangos de esbeltez y haber verificado en las tablas de los tipos de colapso, cedencia, transición, plástico y elástico, vamos ahora a proceder a calcular la presión de colapso. En este caso nos resultó
que el rango de Beltrés es de 9.33 y está entre 12.44 y menores, que corresponde al colapso de excedencia. ¿Okay? La fórmula que aplica es la que están viendo en pantalla, que es presión de colapso de excedencia 2 por Y, el rango de Beltrés. ¿Okay? Ahí vemos las variables de la fórmula: resistencia a la excedencia del tubo y relación de Beltrés. Sustituimos en la fórmula y nos da una presión de colapso por excedencia de 18.181 psi, que al momento de verificar la ficha técnica del tubo nos indica que para una tubería de 2/7 octavos, 8.6 libras-pies en TRC 95, la presión de colapso es 18.170. Presión de colapso es de 18.170. ¿Ok? Bien. Hacemos el mismo procedimiento con la tubería de 2/3 octavos, 4.6 libras-pies en P110. Calculamos el espesor de pared. Lo hicimos anteriormente con la tubería anterior y nos da 0.19 pulgadas. Relación de Beltrés, hacemos el cálculo, sustituimos y nos da una relación de Beltrés de 12.5. Vamos ahora a verificar en las tablas de los diferentes regímenes de colapso: excedencia, plástico, transición y elástico, y verificamos para una tubería de P110, la primera columna, que es excedencia. Revisamos y vemos que los rangos van de 12.44 y menores. Nuestro rango de Beltrés es de 12.5. Revisamos el plástico para una tubería de P110 y nos indica que es de 12.44 a 20.41. ¿Okay? Eso quiere decir que nuestro rango de Beltrés está en la columna, o en este caso debe ser calculada con la fórmula de presión de colapso plástico. ¿Por qué? Porque está para una tubería de P110, el rango está de 12.44 a 20.41. Ya para transición y elástico no aplica porque son eh, rangos de esbeltez mayores. Entonces, para este ejercicio vamos a calcular el colapso plástico para esta tubería. Ok, vamos a calcular ahora la presión por colapso plástico para esta tubería. Una vez que ya detectamos, debido al rango de Beltrés, a qué colapso eh, íbamos a usar para la fórmula del colapso. En este caso fue colapso plástico. Esta es la fórmula de colapso plástico. Como ven, tienen las tres variables A, B y C. No la vamos a desarrollar. Yo tomé los valores pues para hacer más corto el video y procedemos al cálculo del colapso plástico. Están las variables, sustituimos en la fórmula y nos da 16.131.8 psi. Al momento de revisar la ficha técnica de la tubería, podemos corroborar que para una tubería o un tubo de 2/3 octavos, 4.6 libras-pies, P110, la resistencia al colapso es de 16.130. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos para la corrección de los valores para la tubería de 12 octavos, 8.6 libras-pies, TRC95. Para ello debemos hallar primero los valores de las constantes X o Y, o de las variables X y Y, con la siguiente ecuación. Este es para X, donde tenemos el factor de corrección, la longitud de la sección, en este caso de la tubería, el peso de la tubería, límite de excedencia de la tubería y el área transversal de la tubería. Sustituimos en esta fórmula y nos da que el factor de corrección de X es 0.263 para la tubería TRC95.
se calcula el factor de corrección, que es el cálculo de Y, con esta fórmula. Sustituimos y nos da que Y es igual a 0.84.22. Ahora sustituimos en la fórmula para la presión de colapso por cedencia, donde PC es presión de colapso y es el factor de corrección I, y el factor de seguridad es el que vamos a usar para este caso, evaluar el colapso por cedencia. Vamos a sustituir en la fórmula, que son los 18.181.73 PSI que nos dio para el cálculo de colapso por cedencia, por 0.8422, que es el colapso de la tubería, en este caso 2/7 octavos, que es el factor Y, el factor de corrección Y, entre 1.125, que es el factor de seguridad o lo que es el factor de diseño para la tubería, y nos da que la presión de excedencia por colapso corregida es de 13.608,01 PSI. Para realizar los cálculos del factor Y, ¿okay?, hice aquí un pequeño paréntesis al video del ejercicio para que vean el paso a paso y puedan calcular el factor de corrección Y. Para este caso, el ejemplo es la tubería de 2/7 octavos, 8.6 libras-pie, TRC 95. Bien, visto los pasos de cómo se calcula los factores, en este caso Y, por temas matemáticos de, las, de los signos, ¿okay?, vamos a hacer ahora el mismo paso que hicimos con la tubería de 2/7 octavos. En este caso es la tubería de 2/3 octavos, 4.6 libras-pie, P110. Igual mediante la ecuación de la elipse de Holmskins y Nadai. Tenemos la fórmula. Aquí lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya les expliqué la fórmula y los valores de dónde vienen o cuáles son los valores de las variables. Sustituimos y nos da que el valor de X para el factor de corrección es 0.229. Vamos ahora al factor de corrección Y, la fórmula, sustituimos los valores y nos da un valor de Y igual a 0.865. Sustituimos en la fórmula, donde tenemos la presión de colapso, factor de corrección, factor de seguridad. Sustituimos los 16.131.8 que nos dio por el valor de Y, que es 0.865, entre 1.125, que es el factor de seguridad, y nos da una presión de colapso plástico corregida de 12.403,56 PSI. Como vemos aquí tenemos la tabla de la presión de colapso corregida y la gráfica resultante para la presión de colapso de este diseño, de este ejemplo. Tenemos los valores, la presión de colapso corregida para la tubería de 12 octavos, 8.6 libras-pie, TRC95, y la tubería de 2/3 octavos, 4.6 libras-pie,
P110. Como ven, la línea de diseño está marcada en rojo. Los tubulares o la tubería está marcado en líneas negras. Y como se pueden dar cuenta, pues para la presión de colapso de este ejemplo, las tuberías que se propusieron están dentro de la normativa y dentro de los márgenes de diseño. En este caso, pues ya las tuberías por estallido y por colapso han cumplido. Ahora vamos, perdón, las tuberías por colapso y tensión y cargas axiales. Ahora vamos a calcular la presión interna o de estallido. Para este cálculo se debe considerar la peor condición u operación crítica a la que estará sometido el aparejo durante la vida útil del pozo. En este caso suelen ser los trabajos de inyección, como las estimulaciones, las fracturas e incluso la misma producción del pozo, por las presiones que se van a manejar debido a los gastos de producción. Para los cálculos de presión estallido debemos calcular primeramente la presión hidrostática a nivel del empacador y luego la presión en superficie con la siguiente fórmula. Presión equivalente a nivel del empacador, está la fórmula, densidad del fluido por la profundidad del empacador entre 10 por 14.22, donde la presión hidrostática en el empacador, la densidad del fluido de terminación, la profundidad del empacador y los factores de conversión que están dentro de la fórmula. Sustituimos, tenemos el 1 del agua dulce, la densidad de 1 por 4.380, que es la profundidad del empacador, entre 10 por 14.22 y nos da una presión hidrostática de 6.228.36. Ahora, para calcular la presión de superficie, tenemos la presión de fractura, que se estima más o menos esté en 11.390 psi, y la presión de superficie es la presión de fractura menos la presión hidrostática, nos da el valor, en este caso, sustituyendo los valores de la fórmula, nos da 5.161.86 psi. Vamos a terminar para la tubería de 200 octavos, 8.6 libras-pie TRC95, la presión externa con esta fórmula, donde tenemos la presión externa en PSI, el diámetro externo en pulgadas, menos la presión en superficie en PSI, el diámetro interno en pulgadas sobre, en este caso, pues el diámetro externo en pulgadas, esta es la fórmula. Sustituimos los valores en la fórmula y nos da que la presión externa es de 2.172.50 psi. Para la tubería de 3 octavos, 4.6 libras-pie P110, hacemos el mismo procedimiento, sustituimos en la fórmula y nos da 1.892.42 psi. Vamos ahora con la tubería de 200 octavos. Tenemos el cálculo de la presión interna, que es la ecuación de Barlow, donde tenemos la presión interna o estallido, mínimo esfuerzo de excedencia, espesor de pared, el diámetro externo en pulgadas del tubo y el factor de tolerancia de fabricación o lo que es la excentricidad. Sustituimos en la fórmula los valores o las variables y nos da que la presión interna o la presión al estallido que resiste ese tubo es de 17.810.43. Vamos a la tubería de 3 octavos, 4.6 libras-pie, P110. Usamos la misma fórmula, sustituimos directamente los valores y nos da que la presión interna o la capacidad de presión interna que tiene ese tubo es de 15.400. Vamos ahora a verificar contra las fichas técnicas de la tubería y para la tubería de 200 octavos 8.6 libras-pie TRC95
nos dio 17.810 y en la ficha técnica o en el prontuario de tubulares para un tubo de 12 octavos con un peso de 8.6 libras pies y un grado de TRC 95 para la presión interna o de estallido, el resultado es 17.810. Eso quiere decir que está bien el cálculo. Cuando revisamos la tubería de 2/3 octavos, 4.6 libras pies en P110, vamos a la ficha técnica de la tubería o el prontuario, ubicamos el tubo de 4.6 libras pies con un diámetro de 2/3 octavos. La presión interna para un grado de P110 da 15.400 psi. Eso quiere decir que los cálculos o la resistencia a las tuberías están bien calculadas. Ahora vamos a proceder a corregir los valores, los valores para las tuberías de 200 octavos TRC95 usando la fórmula de la elipse o la ecuación de la elipse de Holmsky y Nadai. Como el paso anterior, para el colapso debemos también calcular X y Y, que son los factores de corrección. En este caso, la fórmula X, de en cuenta, lleva un símbolo negativo. ¿Okay? Lleva un símbolo negativo. Ahí lo ven. La única variante es esa, todo lo demás queda igual. Voy a pasarlo un poquito rápido porque ya lo vimos en el video con el colapso, o en la parte del colapso, el cálculo del colapso. Sustituimos en la fórmula y en este caso el resultado debe dar negativo. ¿Por qué? Porque hay un símbolo negativo en la fórmula. Se calcula el factor de Y, sustituimos los valores y en este caso nos da 1.105. ¿Okay? Sustituimos en la fórmula para la presión interna corregida o de estallido corregida. Paso rápido. Sustituimos y con los valores de 17.810 que nos dio de presión interna, que es lo que resiste el tubo, por el factor de corrección Y, que es 1.105 entre 125, que este es el factor de seguridad para estallido, nos da 15.744.42 psi. Esto lo que hace es que se le multiplica, o este valor con la corrección, lo que hace es que se le da un margen de seguridad al tubo. Ya ven que la capacidad ya no es de 17 como es la nominal, sino que ahora queda en 15.000. Bien. Para el tubo de 2/3 octavos hacemos el mismo procedimiento. Lo voy a pasar un poquito más rápido porque pues ya es la cuarta vez que se ve. La única variante, como les comenté, es el negativo en la fórmula. Aquí el resultado es menos 0.229. Vamos al factor de corrección Y, sustituimos en la fórmula y nos da 1.094. Sustituimos en la fórmula. Los 15.400 que nos dio de resistencia al tubo por el factor Y de corrección, que es 1.094, entre el factor de seguridad 1.25, nos da 13.613.6 psi de presión interna corregida. Vemos aquí los resultados de la gráfica. Aquí está la gráfica, o lo que podemos denominar el diseño de la tubería. Y pueden observar también ya la presión corregida de estallido para la tubería de 12 octavos 8.6 libras pie TRC95 y la presión de estallido corregida para la ATP de 2/3 octavos 4.6 libras pie P110. Con esto ya se tiene el pozo diseñado
todas las cargas están dentro de los parámetros normales. En este caso, en la metodología de carga máxima no toma en cuenta eh, los esfuerzos biaxiales o triaxiales. ¿Ok? Para eso hay otro procedimiento que se hace para poder calcular incluso la envolvente y él toma los dos peores casos de carga, tubo vacío y estimulación o fractura. ¿Ok? Y también asume que está la tubería en el aire, ¿ok? Peso medido en el aire. Y él hace pues los cálculos triaxiales basados en toda esa información. En este caso, el, el ejercicio o la metodología de carga máxima únicamente va a ver los esfuerzos del tubo basado en los peores casos de carga. ¿Ok? Para la tensión tubo en el aire, para la presión de colapso, para la presión externa, en este caso que el tubo esté vacío, y para la presión interna o de estallido, pues un trabajo de estimulación o de fractura. Una vez teniendo todos estos resultados, se hace o se dibuja cómo puede quedar el esquema mecánico o el estado mecánico de este pozo, para entonces ya hacer la distribución de tubulares, de accesorios y accesorios, a diferencia de los software comerciales. En los software uno puede cargar los accesorios como tubulares y se coloca tal cual la información que viene en la ficha técnica para hacer la simulación, aunque normalmente pues se sobreentiende que todos los componentes de un aparejo, todos los accesorios pueden resistir eh, las presiones, las temperaturas y las cargas axiales a las que van a estar sometidos, y en muchos casos se procede únicamente a hacer el diseño tubular. Se hacen los análisis y las simulaciones con los tubulares únicamente y se determina si ese aparejo con esos tubulares o esos tubulares para ese aparejo están adecuados para el diseño. En este caso únicamente evaluamos la tubería, puro tubular, se identificaron con las cargas de colapso, perdón, axial y de estallido que el tubo o en este caso el aparejo cumple con los requerimientos mínimos para su diseño. Entonces, este ejercicio lo podemos ver incluso, se lo voy a mostrar, está en Excel, como pueden ver está en Excel, están los datos de la tubería y las profundidades o las longitudes, perdón, de cada tramo. Aquí están los valores, en este caso de la profundidad del empacador y de la presión de trabajo, ¿ok? Y los valores de los factores de seguridad que se usaron, las sensibilidades para la tensión y los valores para los factores de seguridad de colapso y estallido. ¿Bien? Aquí está el apartado de la tensión o de las cargas axiales. Aquí está el cálculo que nos dio la tubería en su peso al aire. Este es el peso por tramo. Y aquí podemos ver el cálculo de la tensión ya realizado. Y aquí con los diferentes factores de seguridad y ya corregido. ¿Ok? Ya corregido. Aquí está la gráfica. Dejé unos valores por aquí si lo vieron. Bien. Estos son los valores de la resistencia del tubo. Entonces, yo dejé esto para que se pueda ver. ¿Ok? En este caso, vean este ejemplo. Y vean dónde está, en este caso, dónde está el tubo.
o los tubos. Aquí está. Este es como decir la resistencia del tubo. Aquí está. Que la podemos ver también cuando ustedes revisen o puedan visualizar o puedan ver en la ficha técnica los valores para cada uno de los tubos versus los valores de los factores de seguridad que se aplicaron. Aquí está. Aquí está la diferencia que hay de margen de tensión o de jalón entre el calculado versus la sección de tubería o las secciones de tubería afectadas por 1.8. ¿Okay? En este caso de que si esta línea sobrepasara esta o esta sobrepasara esta, ahí habría problemas con la tensión de la tubería. En este caso pues no hubo ningún problema con la tensión. Aquí está la hoja de cálculo donde se calculó la presión hidrostática basado con la densidad del lodo, la profundidad del empacador, la fórmula como la pueden ver, la fórmula con los valores de conversión y da el resultado que está aquí. Para colapso, se encuentra aquí para colapso, está los cálculos que mostré allá paso por paso, ya están aquí calculados automáticamente. Aquí está el 263, 229, el punto 263, perdón, y el punto 229, el punto 0842 y el punto 865 para calcular las presiones corridas por colapso, y aquí está el colapso de la tubería. ¿Okay? Como ven, también aquí está la resistencia del tubo, ya con los valores corregidos, porque esto ya es con los valores corregidos. ¿Okay? Si quisieran ver con los valores sin corregir, bueno, ustedes pueden hacer los cálculos, que aquí está la resistencia del tubo, y hacer una tablita como la demostré con la tensión, con las profundidades, y aquí pueden graficar la del tubo. ¿Okay? Y por último, la presión interna. Esta es la presión de superficie que calculamos. ¿Okay? Esta es la fórmula. La calculamos también en el ejercicio. La presión externa que calculamos también en el ejercicio. Y aquí ya para el cálculo de presión interna pues requerimos tener la información de los tubulares para hacer el cálculo. Y aquí está el cálculo que nos arrojó la presión interna, que si vemos en este caso la ficha o el prontuario de tubería, para cada caso corresponde la presión interna. Como lo pueden ver, son los valores que nos arrojó en el ejercicio que les mostré en la presentación y aquí en el Excel también. Corregimos los valores. Aquí están por ficha técnica, factor de seguridad, y tenemos la gráfica, en este caso, para la presión interna, que de igual manera ustedes quieren revisar y pueden con estos valores y estas profundidades poder graficar sus tuberías antes de ser afectado o hacer la corrección con la fórmula de la elipse de Hopkins y Nadai. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues lo que vimos ahorita en la presentación fue el procedimiento de cálculos. También lo pueden ver aquí en la hoja Excel. Y bueno, con esto pues termino lo que tiene que ver con el procedimiento de cálculo de cargas máximas para el cálculo de presiones internas o estallido, externas o de colapso, y axiales para el diseño de un tubular o de unos tubulares o de una psarta o una ATP, vamos a llamarlo de varias maneras, determinación
En este caso, en este ejemplo de terminación, también puede ser para casing, pero en este caso nos fuimos con tubería revestidora, pero también para casing o tubería de producción. Y pudieron ver y observar todo el procedimiento, la parte teórica y la parte práctica analítica que se hace. En este caso todo fue manual. Y yo veo que esto es un preámbulo para aquellos que ya empiecen a manejar software de diseño y tengan esa base, digamos, teórica práctica para luego llevarla ya a un simulador o en este caso a una aplicación de diseño. Con esto, bueno, terminamos la parte de, del ejercicio de carga máxima y bueno, y espero que con estas presentaciones teóricas prácticas puedan ahondar más y puedan aprender un poco más del diseño de tubulares eh, o lo que se hace en los diseños de tubulares cuando se está diseñando un pozo.